Muy bien, chicos, entonces para todos muy buenas tardes. Eh, Les habla Ismael Rodríguez, yo soy profesor de física del Politécnico Los Alpes y el día de hoy pues tenemos nuestra primera transmisión en vivo, ¿listo? Vamos a comenzar con el primer tema de la unidad número uno que está en el aula virtual, ¿listo? Vamos a comenzar a ver sistemas de unidades. Bien, entonces para comenzar, para entender un poco acerca de sistemas de unidades, debemos aclarar que la física se basa de unas herramientas las cuales le permiten hacer, digámoslo así, descripción de algunas leyes o principios de la física. ¿Qué herramientas son esas? Las herramientas más importantes son la medición, la observación de fenómenos. ¿Listo? ¿Qué medimos o qué observamos en las ciencias, en especial en la física? Pues nosotros observamos distintos marcos del mundo físico. Podemos hablar de sistemas físicos macroscópicos, ¿cierto? Un mundo, digamos, macro. Macro hago referencia a sistemas grandes en comparación con nosotros, por ejemplo, hablar del tamaño de la Tierra, hablar del tamaño del sistema solar, ¿sí? Eso nos permite a nosotros dar una idea de la ubicación o del lugar donde nos encontramos, ¿cierto? Pero también podemos hablar de un mundo nano, es decir, un mundo muy, muy pequeñito. En este mundo nano, muy pequeñito, se encuentra, por ejemplo, la estructura fundamental de la que está compuesta la materia, que son los átomos, ¿cierto? Entonces, en esos dos parámetros, la física y la ciencia en general basa sus teorías y sus leyes, ¿listo? Pero para ello nosotros debemos tener unas herramientas con las cuales podamos medir, con las cuales nosotros podamos hacer comparaciones y mediciones en torno al descubrimiento de algunas leyes. ¿Listo? El día de hoy vamos a hablar de un concepto básico que son las magnitudes físicas. ¿Qué son las magnitudes físicas? Básicamente las magnitudes físicas son características de sistemas físicos, los cuales su información se obtienen a partir de un número, o sea, características cuantitativas. ¿Qué son sistemas físicos? Bueno, como los que vimos anteriormente, ¿no? Un sistema solar o un átomo, ¿cierto? O un vehículo en movimiento. Muchos eventos de la naturaleza que están alrededor son sistemas físicos, ¿listo? Y las magnitudes físicas son características de esos sistemas, características cuantitativas. Esas magnitudes físicas se pueden dividir en tres tipos: magnitudes según su forma matemática, magnitudes según su actividad y magnitudes según su naturaleza. Las magnitudes según su naturaleza se dividen en dos tipos: fundamentales y derivadas, de las cuales esas son las que vamos a hablar el día de hoy. Las magnitudes según su actividad se pueden clasificar en intensivas o extensivas, ¿cierto? Extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia, ¿cierto? Por ejemplo, el volumen. Entre más materia yo tengo de un cuerpo, más volumen va a ocupar, ¿cierto? Y las intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. De estas dos magnitudes hablaremos más adelante. Y magnitudes según su forma matemática. Dentro de ellas tenemos otras dos clasificaciones, que son los escalares y los vectores. Estos dos términos los dejaremos para la próxima sesión virtual, ¿listo? Entonces, empecemos a hablar de las magnitudes fundamentales. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales que tenemos en la física? Pues son las siguientes: la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente, la temperatura, cantidad de sustancia y cantidad lumínica. ¿Listo? La cantidad lumínica es una magnitud que ya está, digamos que se trabaja muy poco y digamos, hoy en día trata de no meterse mucho dentro de las magnitudes fundamentales, pero todavía la contamos. ¿Por qué llamamos a estas magnitudes las magnitudes fundamentales? Valga la redundancia. Y es por una simple característica, y es que ellas, la única forma de tener información es midiéndolas directamente con un instrumento, ¿listo? No hay otra manera de obtener información acerca de estas 7 magnitudes, ¿listo?
Por ejemplo, si yo quiero medir la longitud de algún cuerpo, por ejemplo, el largo de mi cama o el alto de mi armario, ¿cierto? Pues, ¿qué debo hacer? Debo coger un instrumento, ya sea una regla, un metro, un decámetro, y hacer la medición, ¿cierto? Por ejemplo, si quiero determinar el tiempo, pues yo debo utilizar un reloj, ¿sí? Si yo voy a medir mi masa, ¿cierto? Pues que utilizo una balanza o voy a medir la masa, por ejemplo, de la carne que voy a comprar en el supermercado, en la carnicería y demás, pues yo lo único que debo hacer es coger mi cuerpo y ponerlo en una balanza. No hay otra forma de determinar esa medición, ¿cierto? Si yo quiero medir la corriente eléctrica, la que llega a nuestros hogares, pues ¿qué debo hacer? Debo coger un instrumento que se llama un amperímetro y hacer la medición. O por ejemplo, si quiero determinar la temperatura corporal, si por ejemplo mi hermanito, mi hermanita o mis hijos están enfermos, quiero saber si tienen fiebre, qué tan alta es la temperatura, la única manera de determinar esa magnitud es utilizando un instrumento, ¿sí? Y así con todas. Por eso estas magnitudes se llaman fundamentales. Importante que recuerden eso. Se utiliza un instrumento de medición, ¿vale? La forma de representación se encuentra en esta tabla. Entonces la longitud se representa con la letra L mayúscula, la masa con M mayúscula y así sucesivamente. Como ven ustedes ahí, representamos cada una de las magnitudes, ¿vale?